Estamos aquí con otro amigo en nuestra mesa, en este caso Ricardo de Izaguirre, presidente del INALE, que es el Instituto Nacional de Leche. Buenos días, bienvenido. Gracias. Un gusto. Para doña Pocha que nos está mirando, ¿qué es el INALE? Primero que nada. Sí, el Instituto Nacional de Leche, pero ¿qué significa? ¿De quién es? ¿Del Estado? ¿Quiénes participan? Es un instituto público-privado, Ajá. o sea que ahí participan integrantes del Poder Ejecutivo, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, de Economía y de Relaciones Exteriores. Bueno, el presidente, que también pertenece al gobierno, representantes de las gremiales lecheras, hay 2 representantes de las gremiales, hay unas 20 gremiales en el país lecheras. Bien, los De ellas, de los productores, los- hay un representante de los queseros con su suplente. Ajá. Y de la industria, 2 representantes de las industrias. Nosotros en mi país tenemos unas 40 industrias procesadoras de lácteos y bueno, esas también están representadas en él. La producción de todo lo que tiene que ver con los lácteos, incluidos quesos, la leche en polvo, todo, es uno de los grandes rubros exportadores, ¿puede ser? Es un rubro que está ubicado en el 3er lugar de exportación Por del eso. país. Exportamos el 70% de lo que se produce. Esto arranca por el 80, o sea, ha ido creciendo a un ritmo de 4 a 5% anual. Y a partir de los 80 el país comienza a exportar. Somos el segundo país en porcentaje de lo que En el produce que mundo. exporta. Primero Nueva Zelanda, segundo Uruguay. Ahora, con esos datos así, en bruto y en seco y en frío, uno dice, pero ¿y cómo está en crisis el área de la lechería si es tercera exportación que tenemos? Cuando tú estás solo abasteciendo tu población en un sector muy protegido, como todos los países protegen a la lechería, Ajá. porque da mucho trabajo, es un trabajo muy integrado al campo, la gente está integrada al suelo. Y eso da vida, porque tú no te puedes ir, o sea, estás viviendo en la mitad, tenés que ordeñar 2 veces al día, en algunos países 3 veces al día. Estás radicado ahí. 365 días al año, feriados, sábado, Todos los días, porque la domingo. vaca es biológico, Primero la vaca de te año. espera. Y la vaca te Hay está que ordeñarla. llamando, en muchos lados vos vas a los tambos, las vacas llegan al tambo porque las ordeñan. De repente un 1 de año vos te atrasaste un poco y Y las tenés golpeándote la puerta, como te quien están dice. llamando porque la ubre te llama, ¿no? Porque además es una cuestión de salud, hay que ordeñarla. Hay que ordeñarla porque si llena esa ubre, imagínate que tenemos vacas, el promedio nuestro andan en arriba de 18 litros, pero hay vacas que están en 40 litros. Esa ubre, cada 2 ordeñes hay que vaciarla y además sufre el animal y, Claro. y produce problemas en su... Y eso hace que la gente se radique, tú tienes que estar radicado. Absolutamente, Y eso tenés que estar desarrolla ahí. que tú tengas que ver la carretera, la energía eléctrica, para ordeñar, que hoy hay esa tecnología, pero vamos para vivir. Pero además el pueblo, a vos te vas a insertar en el cuadro de fútbol, en la policlínica, en la escuela, en la todo. capilla, precisas farmacia, precisas sí. carpintería, mecánico, estaciones, o sea que eso mueve Hoy por hoy, mucha tecnología también, toda la especialistas. tecnología, precisás gente que sepa. Claro, ¿no? La parte eléctrica hoy en los Claro. establecimientos Es fundamental. y bueno, y cada vez más sofisticados. Hay establecimientos que tienen una tecnología que te ordena, la misma máquina, hoy tenemos máquinas que te sacan las pezoneras según el flujo de leche, y hay máquinas, y ya hay un robot en la facultad acá en Es la línea, y impresionante. también va a estar en la facultad. Es ¿no? impresionante, la gente ni se imagina de toda la tecnología que hay. Y en eso torno. va, ¿no? Vos tenés que ir detrás de eso, ¿no? Y eso es toda inversión y hay Absolutamente. gente que está detrás de Pero eso. y entonces, ¿cómo estamos en crisis? en el sistema de- Tenemos que competir con el mundo. Entonces, cada población que protege a su gente, busca que su lechería, hace poco estuvieron gente nuestra en Sudáfrica, y Sudáfrica también pretende que su gente, vos vas a Botsuana, y en Botsuana también protegen a sus productores. Y entonces en el mercado mundial, los actores somos 7, nosotros somos los 7º exportadores mundiales. Somos 7 los que estamos compitiendo, y estás compitiendo contra Europa, contra Estados Unidos, bueno, Nueva Zelanda, que exporta como nosotros la mayor porcentaje, pero en esos países la mayor parte de su producción, Estados Unidos, Europa, va para su propia población. Solo el 10% exporta. Entonces es más Nosotros fácil ese exportamos mucho 10% vos tener menor precio, porque te hace de buffer, de sostén, la población tuya.
Pero cuando tú no tenés tu población que impacte, entonces salís a... Somos poquitos. Somos pocos consumidores, nosotros decimos que producimos para 30 millones y tenés esa misión cuando nosotros que nos formamos en una época en la cual había hambre, mucho hambre en el mundo, gracias a Dios viene disminuyendo, pero sigue habiendo. Nosotros nos consideramos un país exportador de alimentos, en carne, en lácteos, en arroz, en granos. Bueno, esa misión te hace que salgas a un mundo muy competitivo. Y nosotros, para contarte, tuvimos la leche en polvo, que es nuestro principal producto de exportación, en $5.000 la tonelada. Cuando quisimos acordar, China compró, lo subió ahí, y China se bajó, no dejó de comprar, y bajó a $2.500 la tonelada. Y eso hace que la empresa que sale a exportar después te lo traslade al productor. Y el productor no puede bancar eso porque además, vamos a decir, pero produjo más caro. No, el tipo se insertó a producir porque realmente valía, se entusiasmó, hizo inversiones y eso Ahora, históricamente, te hablo desde la ciudad, sí, ¿no? Tú sos productor y tú venís de otro, pero los del asfalto siempre sentimos de que al productor, al tambero, al chiquito, al que está en el campo, al que está instalado y trabajando, se le paga una miseria por el producto, ¿no? Por la leche. Y sin embargo, de repente vos me decís, teníamos la tonelada a $5.000 y le bajamos a $2.50, pero le varía también o sea, cuando se vende a $5.000, ¿el tambero también recibe mucho más por esa leche? Te cuento, una de las características de nuestra producción es que el 70% es familiar. Por eso. Entonces, ¿por qué muchas veces decís, los productores qué complicados que están? No, sí. Y están complicados porque afecta su manera de vivir. O sea, cuando es una empresa que es capitalista, ahí impacta y perderá, como pierde mucha gente que apostó a la... Pero en no, porque acá afecta a tu nivel de vida. Son familias. Son familias, entonces vos de repente dejaste... había un productor que decía, viene una crisis de ese, le tengo que decir a la patrona, devolver el microondas, devolver el lavarropa, porque compraste eso, mejoraste tu nivel de vida, pero después vino la crisis y sacás de tu cuero. O sea que la gente baja su nivel de vida. Y hay niveles de vida que es pagarle el ómnibus o el botija para ir a estudiar. O sea que hay grados muy, muy dolorosos. Hay muchas familias, y hablan de los porcentajes por ahí, que cobran muy poco. Entonces, ahí pega muy fuerte. Y es el sector que nosotros queremos que siga, porque además es esa lechería la que queremos, esa lechería familiar. Pero para tu pregunta, si se traslada, el 80% de la leche va a un sistema cooperativo. Significa que no hay una empresa que se la llevó y se hizo plata y se fue, sino que son empresas que son de los productores y quedan acá. Calcar, Claldi, Coleme, Conaprol. ¿Y llega entonces al productor? Y llega. Al tambero. Y llega al productor, porque no son empresas con fines de lucro, son empresas que precisamente, como la mayor debilidad del productor es que todos los días tiene que ordenar acá, no tiene para negociar. Yo de repente estoy en otro rubro y puedo negociar quién me la compra mejor. No, es quién me la recibe todos los días, quién me da seguridad de pago. Todos los días. Que también ahí me entra una duda. Por ejemplo, cuando pasó con Pili y con otras empresas que ha pasado lo mismo en estos años, ¿qué pasa? ¿A dónde llevan la leche los productores? Porque es de un día para el otro. Bueno, eso ha sido la tarea nuestra, ubicarlos en qué empresa. Por eso, pero se logra reubicar esa producción en otras empresas. Sí, se logra reubicar. Nos pasó el Raider que cerró, nos pasó Colat y ahora nos pasa con Pili, ¿no? También... pero hay mucha solidaridad en el sector, ¿no? Los productores de otras empresas piden que sean tomados esos productores. Claro. Y eso es maravilloso. Claro, porque además son cooperativas, como me dijiste, claro, entonces también está... El productor, te sucede una cosa, que en el sector primario vos no competís con el otro, al revés. Como es socio tuyo, es más, hoy toda la lechería estamos diciendo que sacamos créditos, toda la lechería sacamos créditos. Juntos. Y ahora estamos pagando entre todos. Si se nos va uno, sufrimos todos, estamos deseando que le vaya bien a cada uno. Ahí voy a otro tema que me puse a leer y encontré cosas y decía, de repente Pili, por ejemplo, dentro de sus deudas de no sé cuántos millones, tiene como 50 millones con los bancos, entre el que está el Banco República. Y inmediatamente me vino el recuerdo, pero cuando estaba en crisis, el gobierno estaba hablando de darle $1 millón, no me acuerdo cuánto de dólares, a una empresa que ya te estaba debiendo millones y que se sabía que no iba a tener mucho andamiaje. Eso por un lado. Y por otro lado leo también que el gobierno, dice, nos impulsó a incrementar negocios con Venezuela, exportamos, cumplimos y después no nos pagaron.
El negocio ¿Son verdad esas cosas? Sí, todas tienen sus detalles, ¿no? Depende cómo tú lo plantees y depende cómo... en el caso de Pili era una empresa que estaba en el medio de Paysandú, una empresa que era privada, pero es una familia... Pico de familias trabajaban ahí. Trabajaban 130 trabajadores en la planta y otras empresas que Tambos, Chacinado, o sea, tenía todo un complejo que nosotros hablamos de 300 cargos directos y después todo lo que es camiones, servicios, en fin. Toda la cadena. Pero esa empresa, ¿qué sucede? Esa empresa exportaba tradicionalmente a Venezuela, pero exportaba directamente al sector privado. ¿De Venezuela? A Venezuela. Ajá. Era 40 años exportando de esa forma. Ajá. Cuando Venezuela cae, es distinto al otro negocio que se hizo en el que estás hablando con el Estado. Pero en el caso de Pili, negociaba directamente con privados. Cuando Venezuela empieza a decaer en sus negocios y en sus problemas financieros y económicos, cierra, y esta empresa que debió de salir del medio de Paysandú, estaba instalada en la mitad de Paysandú, se instaló en un polo industrial y se instaló para hacer suero, porque antes... Eso es plata. Y eso significó ese dinero que tú decís, son 40 millones que dio el Banco República y 10 de otros bancos y otros 10 que hay. Eso es plata, mover una empresa. Y esa empresa se trasladó al polo tecnológico y procesaba 240.000 litros. Se programó y dijo, yo no me voy a quedar chico, voy a comprar una planta de 400.000 capacidad. Pero a su vez, el suero que sale, ¿viste? Que se coagula la leche, se hace el queso, y ahí sale suero que es muy rico en otros nutrientes. Lo hizo una planta de secado. Antes se lo llevaban para los cerdos, para los terneros, en carritos, en la mitad de camiones, en la mitad de Paysandú. Eso se hizo una planta en Parada Esperanza. Todo eso fue dinero. Pero en el interín cae ese expertise que tenían ellos de Venezuela. De entrar a Venezuela, que tenían muy aceitado todo el ingreso. Y ahí esta empresa empieza a patinar y tiene que dedicarse. O sea que no tiene nada que ver un tema con el otro. Hay deudas que todavía tiene Venezuela, privados de Venezuela con Pili, no del negocio que se hizo con el Estado. Negocio con el Estado. ¿Qué pasó con el Para Clásica, Calcar y Pili se les pagó todo. Bueno. Y quedó una deuda de 39 millones de dólares con Conaprole. Esa es la que está ahí y que bueno, que buscamos de alguna manera, por un lado u otro, pasarnos ese dinero. Y el Estado, como Estado, ¿no? Que no quiere decir que sea el INALE el que lo decida, pero tiene una política, tiene una hoja de ruta, tiene un camino para respaldar a esta producción. Y me refiero sobre todo al tambero, ¿no? Al que está en la... Bueno, esa es una de las tareas nuestras. Esto, capaz que estamos hablando que se hace camino al andar, pero en definitiva, esta realidad que hoy nos pega es la que nos desafía a decir, bueno, pero ¿cómo se ve? Porque no puede esos de 5.000 a 2.500 pegar directamente hacia el productor. ¿Cuáles son los mecanismos que tenés? Hay fondos financieros. Uno de los instrumentos es el fondo lechero, que estamos en el tercero. Ya en gobiernos anteriores se había organizado y ahora estamos en el tercero. Otro es un fondo de estabilización que hizo Conaprole. Cuando tú decís, ¿qué pasó con Conaprole? Cuando valía $5.000 la tonelada, no se la pasó a los productores. Invirtió en ese fondo. Hizo un fondo de 50 a 60 millones de dólares y después la fue dando de a poquito, que es el fondo que queremos. Que a poco se le ocurre hacerle el fondo cuando está arriba. Se le ocurre hacer un fondo cuando estamos abajo. Bueno, eso fue espectacular. Pero está bueno que la gente sepa esas cosas, porque la gente no sabe. Lo ha alcanzado, porque bueno, estamos patinando. Ahora se organiza con un peso 30 que se carga la leche al consumo directo, se organiza un fondo que es para garantizar las deudas que tienen los productores. Eso se te mejora la garantía de un sector que en ese periodo se endeudó de 100 millones de dólares a 300. Entonces, con un fondo que se hace de 30 millones, decimos, bueno, ¿cómo garantizamos? Y ahora se te presentan los productores a mejorar su garantía. A mejorar la garantía, ¿qué es lo que logramos? Que el banco te dé más plazo. Lo que yo no te lo puedo pagar en 3 años, que te lo pueda pagar en 6. Que eso además de lo que después también va cogotando a los... Y bueno, después pero sin duda que tendremos que seguir teniendo otros instrumentos. Y se cae, por ejemplo, ¿no? Se cae para Pili en el sistema privado o para el Estado en el gran convenio que había hecho, se cae ese comprador que era Venezuela. Pero las vacas, volvemos a lo mismo, siguen produciendo la leche. ¿Y qué hacemos? Porque si no la estamos vendiendo... Cierra esa planta, pero en este caso pasó al... Sí, pero
la leche en polvo, por ejemplo, lo que nos compraba Venezuela. Bueno, nosotros dónde lo históricamente el Mercosur, que para la lechería es muy bueno, Qué para suerte otros que para rubros algo no, bueno el para Mercosur. nosotros es muy bueno. Tenemos un arancel externo, o sea, todo producto que entra de afuera paga un 28% de arancel. Es un arancel muy Eso fuerte. para defender a nuestros productores. Defiende a el todos consumo interno. los productores del Mercosur. Nosotros le podemos vender sin ese arancel a Brasil, Argentina, Paraguay. Brasil, Argentina es muy poco, Brasil mucho, Venezuela mucho. Entre Brasil y Venezuela fue arriba del 50% de nuestra exportación. El año pasado Brasil, que suele abastecerse, no es que siempre necesite Brasil. Brasil se puede autoabastecer en determinados periodos del año o en determinados años muy buenos, pero como es tan grande su consumo, cuando hay cualquier bajón nosotros ingresamos ahí. El año pasado, este año no sucedió, no pudimos, tuvo muy buena producción Brasil y fue Argelia nuestro principal. Pero se consiguió dónde colocarla. Colocamos en Argelia. Porque si no, ¿qué hacemos con la leche? No voy a decir una grosería. Pero... Bueno, ahora estamos negociando con China. China es duro, tiene muy buen concepto de mucha experiencia y mucha garantía de Nueva Zelanda y de Europa. Los chinos, cuando hay un nivel de chinos con mucho poder adquisitivo y quieren consumir lo mismo que los europeos. Claro, y ahí tenemos que entrar a competir con ellos. Y con un transporte más barato de allá, porque están más cerca. Más barato, pero nosotros en cualquier nicho nos podemos meter. Más vale. También escuché que había algunas gremiales, puede ser, que se habían retirado porque estaba, no sé qué, como que el gobierno no les daba pelota, hablando claro y pronto. ¿En qué estamos ahí? ¿Cuál es la realidad? De esas gremiales que yo te decía, que hay gremiales que están en el directorio de INALE, el Consejo, los productores remitentes decidieron retirarse como una medida de preocupación, para decir, bueno, a ver si reaccionan. Reaccionen, que estamos acá. Y a mí me parece fabuloso. Bueno, pero ¿y reaccionó el gobierno? Bueno, digo, fabuloso que esta gente esté viva. Yo prefiero que tenga productores vivos, que peleen, que diga estoy mal, los chicos están peor, y que estén en las calles antes de tener gente muerta porque te están tirando soluciones, decir, miren, no, me parece que fue ese el mensaje. Ojo, que nosotros los equilibrios tenemos que mantenerlos en el instituto. O sea, que no podemos estar todos los públicos, o sea, estamos deseando que vuelvan los privados, porque además son los que traen la problemática y son los que van a adoptar las medidas que tomemos. Otra de las cosas, cuando leía sobre lo de Pili, y dice, Uruguay se da el lujo de tener la que sería número 2 de toda la región cerrada. Esa lechería que instaló Pili, ¿está quieta? Sí. No hay posibilidades en ese polo, lo nuevo que hicieron, no hay posibilidades de volver. El 30 ahora se cerró, se abrieron las carpetas de interesados por comprar la empresa y no hubo ningún interesado. Ojo, las industrias son fierros y ladrillo. Vos precisas leche. Esa empresa se empezó a quedar sin leche y no es una empresa fabulosa, pero si no tiene leche no existe. O sea, lo que mueve es el sector primario. El sector primario y la producción de leche es lo que te va a mover y que te hace, después que sea necesario que vos generes, tiene que estar muy relacionado. De cualquier manera, esa industria pertenece al patrimonio lechero nacional. Es una empresa de primera, es una planta de producción de quesos de primerísima línea. Por eso. Y que la debemos de considerar como el país, como la podemos ingresar a un sistema cooperativo, al sistema, o mandaremos a Fazón de alguna otra empresa. Está dentro, no la tenemos que decir, cerró. Y ya está, y nos olvidamos. Hubo otras empresas que cerraron, que son de privados extranjeros, de capitales extranjeros, como Reiber y Ecolat, que esas empresas la tienen y la negociarán. Si cierran es de ellos. En este caso, la empresa diríamos que es del Banco República. Está bien. O sea, que pertenece a todos nosotros. A nuestro patrimonio. Y bueno, y el patrimonio nacional tendrá que decir, bueno, antes de que Conapro le diga voy a hacer otra, no te sirve esto. O sea, bien. Negociar eso. Pertenece a eso, ¿no? Bien, esperemos que así pueda ser. En la página de INALE uno se puede interiorizar de todo esto, están todas las estadísticas, los precios, la evolución, que está muy bueno, de todos los precios, de las ganancias, de los precios internacionales, y ahí van a ver esto que nos estaba contando, que hay momentos en que los picos de los precios internacionales suben y bajan de maneras no lógicas.
no lógicas, porque una cosa es que suba, baja, otra cosa es que tenga picos brutales de subida y de caída. Sobre todo lo internacional. Lo primero que tú planteaste, una de las cosas que nosotros queremos mantener es la objetividad. Ajá. A nosotros nunca el gobierno nos dijo corrijan, no comuniquen. Nosotros comunicamos todos los datos. Ahí. Y nuestro poder, nuestra fortaleza es la objetividad que podamos tener en los datos, con lo cual nos desafía mucho el ser lo más preciso y cada vez incursionamos más en eso, en dar más garantías en nuestra información, que de otros países nos llaman incluso a que la revisan y que ven qué bueno que es la información que proporcionamos. Y con respecto a esa variabilidad, son dos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, cómo nos enfrentamos a esas realidades. Por eso decía, no puede pegar directamente al productor. A ese productor, no le puede. En otro tipo de productor que tiene otras formas financieras de apañarse. Pero que además no creo que pase en otros productos tan así. ¿Me explico? Por eso que te planteaba, que la volatilidad es la característica que estamos viendo. En estos momentos la volatilidad es menor. Ahora. Ya hace un año y algo que venimos con disminuciones pasajeras, más lentas. Pero hubo un periodo en el cual no solo que bajó, sino que los picos fueron tremendos. En otro de los campos o terrenos del INALE también obviamente está la investigación y la formación de gente. Sí. En eso uno puede acceder también, los productores pueden acceder y tener cursos de especialización. ¿Hay de ese tipo de cosas? Nosotros tenemos algunas instituciones continuas, que una es el Plan Agropecuario de charlas, nosotros también lo hacemos. Pero en lo que estamos trabajando ahora, y es con INEFOP, y ahora también el Ministerio de Ganadería está aportándose a este sistema, es el ir al predio. La del técnico, yo soy veterinario, yo soy veterinario de campo, o sea que es raro que haya un presidente de un instituto que venga del medio del barro. De Florida. De Florida, sí. Yo fui 20 años técnico de tambos, o sea, técnico asesor de los que tenés que ir al ordeño, primero y bueno, mi gente es ese peón de tambo con el que trabajé y es el productor rural, ¿no? Por eso me es tan apasionado el tema. Claro, pero está bárbaro. Pero es impagable que un técnico universitario en el sentido global, que vos... Sí, de la formación. De formación tenés que saber de medicina, tenés que saber de educación, sos el consejero espiritual, sos la persona que trae cultura al establecimiento. Ese productor está todo el día ordeñando, está metido abajo de la situación. Y entonces aportarle la mirada de la persona que va es mucho más importante que una charla, que el tipo va a pensar con él, va a trabajar con él, se mete en su familia. Y cuando ese técnico se mete en la cocina, que está la patrona, que es la que manda, ahí avanza. Es cuando conoce. Ahí es cuando avanza. Muchísimas gracias. También además, respecto a lo que decía de lo cuidadoso de los números, incluso en las gráficas, te ponen la gráfica, pero te ponen en un colorcito distinto a la que está absolutamente confirmado y cerrado. Y después las otras que puede tener alguna variabilidad, que son las últimas. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes y nada, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos antes que me maten. Hay más día a día también para vos. Corazón.